Bueno, un saludo muy especial a todas las víctimas aquí presentes, sus organizaciones, a María Patricia Tobón, que es nuestra directora de la Unidad Administrativa para la Atención de las Víctimas, a Cielo Rusinki, que es la directora general del DPS. Me dicen que está el presidente de la Justicia Especial para la Paz, no sé si está ahí, el doctor Vidal. Bueno, yo creo que estas reuniones sirven de balance de lo sucedido y de proyecciones hacia adelante, corrigiendo errores, ojalá, de los años que han pasado. Desde que se aprobó la Ley de Justicia y Paz, que es el primer, creo yo, mecanismo, no gracias al Congreso de la República, yo era congresista allí, estuve en esos debates, que se negó a la posibilidad de otorgar beneficios jurídicos a cambio de la verdad. Había un enorme temor a la verdad en esa época. Y creo que la sigue habiendo aún hoy. Y sino a la Corte Constitucional del entonces, que corrigiendo la ley, mirándola bajo los criterios de la Constitución, puso sobre el tapete este tema de una justicia transicional, entregar unos beneficios jurídicos a cambio de una reparación integral de las víctimas, reparación que incluye el concepto de verdad que tanto habíamos discutido como congresistas en el Congreso de la República, meses anteriores a esa sentencia. A partir de allí se ha venido construyendo mal que bien una institucionalidad y el concepto de verdad sigue allí en el centro, el concepto de reparación integral de las víctimas, incluso el concepto de víctimas. Y pasados los años, pues hagamos un balance. En mi opinión, pues si nos mantenemos con los ritmos en los que estamos, los nietos de las víctimas serán los que terminen recibiendo algún tipo de reparación, porque la realidad del tema de los tiempos, de las normativas que se han construido para no reparar las víctimas, en mi opinión, es una normativa construida premeditadamente con la intención precisamente de que no haya restitución, por ejemplo, de tierras, que es donde más problemas hemos visto, que no haya una gran erogación del fisco nacional, más bien con los antiguos presupuestos que iban a los subsidios para pobres. En Colombia se sacaron recursos para destinarlos a la reparación integral de las víctimas. Solo algunas sentencias recientes, algunas posibilidades muy recientes, ameritan el que podamos acelerar los ritmos. Por ejemplo, un tema a discutir en la restitución de tierras es si no hay oposición, esa es la palabra usada para que alguien que se crea con legítimo derecho a reclamar una tierra a los que pretenden su restitución, si no hay oposición, ¿para qué entra en proceso judicial la reclamación de la víctima? En mi opinión, por procesos administrativos, ya se podría generar un gran proceso de restitución de tierras en Colombia, dado que no hay oposición a la solicitud de las personas que reclaman sus tierras. Eso es un tema que me parece debe ser levantado, incluso en el Plan Nacional de Desarrollo debería ser inscrito como una fórmula que nos permitiese aumentar la escala de la restitución de tierras en Colombia. En ese tema, y dialogado con algunos presidentes de cortes, etcétera, con algunos juristas, los jueces de restitución de tierras nos muestran un ejemplo de lo que puede y no debe ser. Los jueces de restitución de tierras son lentos en los fallos, básicamente porque el número es insuficiente. Hay que aumentar los jueces
incluso yo lo denominaría genéricamente de tierras, porque ahora se debata la jurisdicción especial agraria, que también encuentra una fuerte oposición en las cortes actuales, dado que se trata de una jurisdicción nueva y allí hay un celo, digamos, en que se creen este tipo de nuevas jurisdicciones. Se prefiere mantener las existentes. Es un tema que me parece, digamos, dialogable, no creo que haya un problema de principio alrededor de ello, pero sí a partir de la experiencia de los jueces de restitución de tierras, de las demoras que estos procesos tienen en varias regiones, deberíamos hacer un gran esfuerzo con el Poder Judicial, ahora que se agrega una adición presupuestal, para que se creen muchísimos más jueces de tierras, hombres y mujeres, que acojan no solamente este tema de la restitución de tierras, sino en general todo conflicto sobre la tierra en Colombia. Ampliar entonces en una cuantía suficiente los jueces de tierra me parece otro propósito fundamental. El cuidado de la fuerza pública a los restituyentes es otro tema que debe ser puesto en consideración. Hemos visto ya, incluso durante el lapso del gobierno, cómo cuando se entregan tierras, sea campesinos de reforma agraria, sea excombatientes por los acuerdos de paz, sea que se restituyen tierras, el peligro en los territorios se mantiene. Y para ello le he pedido a la policía que reconstruya la policía de paz, que se creó en los acuerdos de paz de Santos y la FARC, de tal manera que tengan un número de efectivos lo suficientemente grande como para que sean eficaces en cuidar, y esa es su misionalidad, los puntos de restitución de tierras, los puntos de reforma agraria, los puntos de vivienda y de vida agraria de los excombatientes que firman la paz, para que no se suceda lo que ya venimos observando a lo largo de todo este tiempo reciente. En ese tema, restitución de tierras, por tanto, creo que con algunos asuntos en el plan de desarrollo y unas decisiones incluso en el Poder Judicial, podríamos acelerar los ritmos de tal manera que no hablemos de siglos para restituir las tierras, sino que hablemos de apenas unos pocos años para garantizar que desde esa perspectiva, la restitución de la tierra, las víctimas puedan ser reparadas, aquellas que sufrieron del desalojo en los campos de Colombia, que son, en mi opinión, quizás las más. Hay otro tema que tiene que ver con la unidad de víctimas, que también sufre de la actitud paquidérmica en los tiempos para solucionar las indemnizaciones, esta vez monetarias, que se entregan a las víctimas a través de esta unidad. La justicia ha ordenado en muchas ocasiones que los predios que entregaron los paramilitares se moneticen y con esos dineros más recursos presupuestales se indemnicen a las víctimas en Colombia. El tema empieza por preguntarse si todos los bienes que entregaron los paramilitares están en poder del Estado. He observado, por ejemplo, cómo muchas de las famosas haciendas paramilitares en San Pedro de Urabá, en el Urabá en general, hoy están ocupadas o por testaferros de los mismos paramilitares o por el Plan del Golfo, que viene a ser lo mismo. No es posible que después de la Ley de Justicia y Paz, de procesos judiciales alrededor de esas tierras, estas tierras sigan siendo campamentos de organizaciones armadas ilegales como el Plan del Golfo, por ejemplo. De aquí que se necesita una policía especializada en el cuidado de esos bienes, pero también una especie de fase final de la Ley de Justicia y Paz que he propuesto públicamente. Los antiguos jefes paramilitares,
que han pasado sus condenas, hoy dicen también públicamente que estarían dispuestos a reunirse conmigo incluso. Pues yo creo que esa reunión debe darse. Yo creo que es necesario que gobierno y beneficiarios jurídicos de la Ley de Justicia y Paz se reúnan para establecer en blanco y negro qué pasó con los bienes, evaluar qué pasó con la ley, en qué medida ese proceso de paz quedó trunco o se puede terminar y finiquitar, en qué medida podemos hacer un inventario de bienes que realmente comprados, y esa es mi propuesta, por la Agencia Nacional de Tierras para la Reforma Agraria, representen un dinero importante en las arcas de la unidad de víctimas y se puede aumentar el ritmo de no solo de la monetización, sino de la indemnización real de las víctimas en Colombia. Esto pasa indudablemente por una puesta en blanco y negro del proceso de justicia y paz. Esa ley sigue vigente, la estamos estudiando para ver si se puede seguir utilizando incluso alrededor de este tipo de organizaciones que sean capaces de reparar víctimas, decir la verdad y a cambio recibir un beneficio jurídico que establecen los fiscales y fundamentalmente los jueces de Colombia. En la unidad de víctimas hubo una criminalización desde el Estado, es decir, una revictimización. Los datos que tenemos es que allí la corrupción pululaba, que había realmente unos anillos de corrupción, una especie de carteles que terminaban quedándose con bienes que iban con destinación a las víctimas y terminaron fue pasando a manos de funcionarios públicos. Esa corrupción no puede ser permitida más. La directora de la unidad de víctimas tiene toda la autorización y además el deber constitucional de poner en conocimiento de las autoridades judiciales, pero también de la opinión pública, el desarrollo de estos acontecimientos que hubo en los pasados años de revictimización de las víctimas a partir de procesos de corrupción dentro de la unidad de víctimas en Colombia. Estos son temas concretos que van apareciendo, digamos, del desarrollo de, pues del gobierno. Me parece que es fundamental, ahora que estamos discutiendo el Plan Nacional de Desarrollo, el que las organizaciones de víctimas de todo tipo, de cualquier origen, en Colombia toda, pasen a convertirse en un movimiento social por la paz. En mi opinión, la mayor reivindicación que puede darse hoy en Colombia es acabar la violencia. Es que no hayan más víctimas, que el número no siga creciendo en ninguna de las partes que componen ya este gran cuerpo social que llamamos víctimas de la violencia en Colombia. Y la manera de que eso no crezca más, de que se acabe el ciclo que produce víctimas en Colombia, es precisamente que se acabe el ciclo de la violencia, que pueda iniciar una era de paz. Hoy es más difícil quizás que antes, porque los organismos ilegales armados están sustentados sobre fuertes economías ilegales. Antaño no lo era tanto. Antaño quizás habían móviles políticos, quizás incluso en el caso paramilitar algún tipo de reacción del Estado de manera ilegal que lo bañó de sangre y de oprobio, pero hoy cada vez más, y quizás a partir de la experiencia paramilitar, las organizaciones armadas de todo tipo han construido grandes infraestructuras de economías ilegales alrededor de la extorsión, alrededor del oro, alrededor de la cocaína, seguramente hay más, que sustentan la violencia de manera casi permanente y que la alejan completamente de una agenda del poder, es decir, de una agenda política, y la colocan sobre una agenda que tiene que ver con el desmantelamiento de la economía ilícita.
Desde este punto de vista es más difícil los procesos y por eso debe ser más fuerte el movimiento por la paz. Las víctimas en Colombia son millones. Si esos millones de personas pudieran organizarse no solo, sino moverse, un movimiento por la paz, podríamos tener quizás el principal movimiento social de Colombia y en función quizás del mayor objetivo que la sociedad colombiana puede establecer, que es el objetivo de la paz. En esto el gobierno quiere ayudarlos en todo lo que se pueda. Quiere ayudar en que el centro de memoria sea de verdad un centro de memoria. Quiere ayudar en que las organizaciones de víctimas se puedan constituir en un gran movimiento social por la paz. Quiere ayudar en acelerar hasta donde sea posible los procesos de restitución de tierras, los procesos de indemnización de víctimas e incluso los procesos judiciales que tienen que ver con la verdad, lo que hoy llamamos la justicia transicional o la justicia restaurativa, que tiene un embrión muy importante en la Justicia Especial para la Paz, pero no el único. A los magistrados de la Justicia Especial para la Paz, la sociedad colombiana les demanda el mayor esfuerzo por conseguir la verdad integral. No tengamos miedo en ello. Caiga el que caiga. Se evidencie el que se evidencie, no interesa. El primer requisito para que pueda haber paz en el país es que aparezca la verdad integral sobre los acontecimientos de la violencia en todo este periodo de la historia del país. La JEP se le ha otorgado parcialmente esa opción. Quizás tengamos otros tipos de justicias que busquen esa opción, los jueces de justicia y paz, por ejemplo. Pero la verdad debe ser un objetivo a ultranza. Ningún temor, ningún miedo tiene que darnos. Tengamos la absoluta certeza que entre más verdad aparezca, más posibilidades de paz habrá, más cierre de puertas a la violencia estableceremos. En este Día de las Víctimas, que es también el día de Jorge Eliezer Gaitán, víctima de la violencia política por la defensa de sus ideales de justicia y social, tengan ustedes el mayor respaldo del gobierno. Estaremos atentos a las recomendaciones que ustedes nos hagan. Gracias por haberme escuchado, muy amables. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.